Feliz sábado, hermanos. Amén. Que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Amén. ¿Cómo están? Bien. Felices, gozosos. Amén. Yo estoy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Fernando Mendieta, ya el hermano me presentó. Así que en esta mañana vamos a estudiar un tema bien interesante acerca del reino de Dios. ¿Cuánto de lo que estamos aquí queremos entrar al reino de Dios? Amén. Vamos entonces en esta mañana a estudiar el reino de Dios en la escuela de Cristo. Vamos a ver entonces cómo desarrollamos este aparato para poder pasar las diapositivas. Ya ahí está encendido. Es hacia acá. No me funciona. Sí. No funciona. Bueno, vamos entonces a el texto de memoria que lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 4 y el versículo 43. Lucas capítulo 4, versículo 43. Y vamos a ver qué Dios nos dice allí en este versículo. Espero que ya lo tengan. La mayoría de los textos van a estar en la pantalla para avanzar un poco más rápido, ¿cierto? Para no atrasarnos mucho. Así que vamos a ver qué Dios nos dice en Lucas 4, 43. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es lo que va Cristo a anunciar? El Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido ¿qué? Enviado. Cristo, aparte de venir a morir en la cruz, tuvo un propósito importante y fundamental, que fue venir a predicar el Evangelio de ¿qué cosa? El Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Vamos entonces a orar de rodillas los que me pueden acompañar para pedir la bendición del estudio en esta mañana. Oramos. Amante y bondadoso Dios y Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino y hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bendiga este estudio y que tengamos el interés y el deseo de conocer más del reino de Dios. Bendiga este grupo y a todos los hermanos aquí presentes y aquellos que no pudieron venir y aquellos que nos sintonizan por las plataformas digitales. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el aparato no funciona, así que creo que no lo vamos a poder utilizar. Así que usted lo va a transmitir allá. Bien, gracias, hermano. Bien, vamos entonces a la cita de meditación que se encuentra en Joya de los Testimonios, volumen 2, la página 427. Ahí la tienen en la pantalla. Dice: los maestros deben inducir a los alumnos ¿a qué cosa? A pensar y a qué más. A comprender. A comprender claramente la verdad por sí mismos. No basta que el maestro explique o que el alumno crea. Se ha de provocar la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que ve su fuerza y se le aplica. Con esmerado esfuerzo deben grabarse así en la mente las verdades vitales. Podrá ser este un procedimiento lento. ¿Cómo es el procedimiento de enseñanza en muchos casos? Lento, ¿verdad? Entonces, aquí la mensajera nos dice: pero vale más que recorrer con demasiada prisa asuntos importantes sin darle la consideración divina. Así que, ¿cuál es el objetivo de todo maestro? De toda persona que enseña la palabra. Inducir a los alumnos ¿a qué? A que por su propia cuenta escudriñen la palabra de verdad. No es que yo me voy a parar aquí y le voy a decir algo y usted va a decir amén. No, usted tiene que escudriñar, investigar por su propia cuenta
si lo que se le está presentando es correcto. Vamos a la siguiente entonces y vamos a ver la introducción. Y en este estudio veremos la importancia de ¿qué cosa? Vamos a matricularnos, vamos a hacer el esfuerzo de ser humildes en la escuela de Cristo mediante la humildad, aprendiendo lecciones maravillosas del mensaje del reino de Dios, pero también esforzarnos con el poder de Dios para entrar al reino de Dios. ¿Ya? Así que no solamente es aprender la verdad del reino, sino también asimilarla en la mente. Ahora, leyendo un punto interesante acerca de la educación de Cristo, vemos en Juan capítulo 7, el versículo 15, que los judíos se maravillaban, los judíos se asombraban, los judíos quedaban perplejos con las enseñanzas de Jesús. Y ellos decían, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Cómo los judíos quedaban cuando las enseñanzas de Jesús las recibían? Quedaban ¿cómo? Impactados, maravillados, asombrados de que un hombre que no había estudiado en los colegios importantes de la época tenía tanto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a analizar el siguiente punto y vamos a ver las 6 escuelas que habían en el tiempo de Cristo. Cada una de ellas ustedes las han leído, la han escuchado en la Biblia, así que vamos a pasar este punto de una forma bastante breve. La primera escuela, ¿cuál era? Los herodianos. Era una escuela de política y religión que apoyaba ¿a quién? A Herodes Antipas. En Mateo 22, 16 Jesús habla de ellos. Otra escuela, ¿cuál era? Los saduceos. Eran de la línea de Sadoc. Estos favorecían la cultura griega y eran políticos y religiosos. En Hechos 23:8 aparece una referencia de ello. Los fariseos, los más conocidos, ¿sí o no? Todos conocemos a los fariseos o conocemos la historia de ellos. Era un partido político religioso creado en el tiempo intertestamentario y eran ¿qué cosas? 2 cosas eran: conservadores y ¿qué más? Legalistas. En Mateo 23 Jesucristo los reprende y los amonesta. Otra escuela bien conocida en la época de Cristo era la escuela de los escribas. Y los escribas eran los teólogos de la época encargados de copiar la ley. Eran también teólogos. Hechos 5:34 se nos habla de este punto. Otra escuela más, ¿cuál era? Los publicanos. Personas con derecho a recaudar impuestos. No iban a la sinagoga, pero ¿qué hizo Jesús con los publicanos? Se relacionaba con ellos, ¿sí o no? Jesús varias veces comió y bebió con los publicanos. Inclusive en Mateo 11, 18 y 19 a Jesucristo lo acusaban los fariseos por comer y beber o tener relación con los publicanos. Y la otra escuela, que era la más importante de todas, era la escuela de ¿quién? Juan el Bautista. Y la escuela de Juan el Bautista, mis hermanos, fue una escuela especial. Esta fue la escuela donde Juan levantó un ministerio poderoso. Era el precursor de Jesús. ¿Y qué más predicaba él? El reino de Dios. Bautizaba, pero también reprendía los pecados del pueblo, ¿sí o no? Nosotros, como miembros de la escuela de Dios, no solamente debemos llamar al pueblo a prepararse, sino también ¿qué? Decir las cosas como son, clamar a voz en cuello y amonestar cuando algo no anda bien. Juan el Bautista es un claro ejemplo de ser un precursor de Jesús, que no solamente anunciaba el evangelio del reino de Dios, sino que reprendía los pecados del pueblo. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿con cuál de estas escuelas usted cree que Cristo se identificó? Vamos a ver si alguien con voz fuerte lo dice. ¿Con cuál de estas 6 escuelas Jesucristo se identificó? El último. Ajá, ¿con la de quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Porque Cristo, ¿qué hizo en su ministerio? Predicar el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? El reino de Dios. Entonces Jesucristo, para poder ser matriculado en la escuela de Juan, para poder ser matriculado en la escuela de Cristo, tuvo que ser ¿qué cosa? Bautizado. Y en la siguiente diapositiva lo vemos, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, 13, 16 y 17, dice: en aquellos días vino Juan
el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía ¿cómo? Como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que el bautismo de Jesús fue la admisión para entrar en la escuela del reino que predicaba Juan el Bautista. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver por qué Jesús se identificó con esta escuela. En Lucas 4:43 se nos dice que Cristo predicó el evangelio del reino de Dios porque para esto había sido enviado. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿para qué Cristo vino a la tierra? Reconciliarnos con Dios. Una de las razones, la más tradicional o la que más conocemos, es Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Pero otra razón fundamental por la cual Él vino fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿en qué consiste el evangelio del reino de Dios? En la Biblia se nos mencionan varios tipos de evangelios. Se nos menciona el evangelio eterno en Apocalipsis 14:6. Se nos menciona en el libro de Efesios capítulo 6 el evangelio de la paz. Pero Jesucristo predicó el evangelio de ¿qué? Eterno, el evangelio de la paz. El evangelio del reino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres evangelios? Que son entrelazados, los tres están conectados. El evangelio eterno, mis hermanos, está vinculado con el mensaje del juicio, el mensaje de la ley de Dios y el mensaje del sábado como día de reposo. El evangelio de la paz está relacionado con el mensaje de que Cristo en su cruz vino a reconciliarnos con Dios para que tengamos paz con Él. Pero el evangelio del reino es la buena nueva de la restauración del reino de Dios en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, que Dios promete levantar un reino en esta tierra y todos nosotros, si nos preparamos, si nos esforzamos con la ayuda de Dios, si somos humildes en la escuela de Cristo, podremos entrar en ese reino. Hermano y hermana, ¿no quieres tú entrar allí? Amén. Hermanos, por favor, Jesucristo predicó la buena nueva de la restauración del reino de Dios en esta tierra. Ahora bien, la pregunta, mis hermanos, ¿ustedes creen que las otras escuelas tenían el conocimiento del reino de Dios? Los fariseos, los herodianos, los escribas, ¿sí o no? Sí. Claro, pero ¿cuál era el problema de ellos? El problema de ellos es que distorsionaban la llegada del reino. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11, se nos dice lo siguiente: oyéndolo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cómo? Inmediatamente. Es decir, ellos creían que Cristo iba a venir como un vengador, iba a venir como un rey conquistador a destruir ¿a quiénes? A los romanos. Pero cuando Cristo vino, no estableció el reino de gloria o instituyó el reino de gloria, sino que estableció el reino de la gracia. Cristo vino a morir por nosotros, a reconciliarnos con Dios y en la muerte en la cruz del Calvario establecer el reino de ¿qué? De gracia. Y esas son las dos dimensiones del reino de Dios: el reino de gracia y el reino de gloria. Entonces, ¿en qué basaban la idea los judíos de la época de Cristo de que ese reino tenía que venir en el tiempo de ellos? Ahí está en Isaías 9:7, la promesa del profeta de este reino que el Señor habría de levantar. Ahora la pregunta es, ¿levantó Cristo ese reino cuando vino a la tierra hace 2000 años? ¿Levantó ese reino, sí o no? Él vino a levantar un reino, pero el reino de gracia. Vino a establecerlo. Pero ese reino de gloria, conquistador y poderoso, ¿lo vino a levantar cuando vino por primera vez? No. Entonces, ¿qué esperaban los judíos en la época de Cristo? Miren lo que dice Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? De David. Y sobre su reino
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que los judíos esperaban al Mesías triunfante, no esperaban al Mesías sufriente. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que hay un problema que descalificó a los judíos en la época de Cristo para poder formar parte de ese reino. ¿Qué sentimiento creen ustedes que hizo que los judíos fueran descalificados del reino de Dios? El orgullo. Miren lo que dice Deseado de todas las gentes, página 22. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de ¿qué? De culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería ¿a quién? A sus enemigos y devolvería el reino ¿a quién? A Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Estudiaron como las profecías, no las discernieron espiritualmente. Todos los pasajes que hablaban del Mesías sufriente del Antiguo Testamento, ¿qué hicieron ellos? Las quitaron, se les bloqueó esos versículos y solamente leían la parte de Cristo viniendo en gloria y estableciendo su reino de gloria. Ahora mi pregunta, mis hermanos, es: ¿ustedes creen que la escuela del reino con la que Cristo se identificó, que fue la de Juan el Bautista, fue clausurada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? La escuela de Juan fue clausurada porque recordemos que él fue ¿qué? Él fue decapitado. La escuela del reino ya no estaba en manos de Juan. Ahora Cristo tenía que tomar la batuta de esa escuela, ¿verdad? Marcos 1:14, ¿qué nos dice? Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús ¿a qué? A Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Hermano, entonces no se clausuró en él, pero continuó con Cristo porque él tomó la batuta, exactamente. ¿Ve? La escuela de Juan, una de las 6 escuelas, fue clausurada, pero Cristo asumió el rol entonces. Ahora, vamos a la siguiente y vamos a ver que Jesucristo fundó ¿qué cosa? Su propia escuela. ¿Y qué necesitaba Cristo para ser el maestro de esa escuela? Alumnos. ¿Y quiénes eran sus alumnos? Los apóstoles, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículos 15 al 20, ahí lo tienen en su pantalla, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Así que Jesucristo, mis hermanos, reclutó a 12 alumnos. Y en el libro de Mateo, vamos a la siguiente diapositiva, vemos lo mismo. En Mateo capítulo 10, versículo 1, 5 al 7, ustedes pueden hacer sus apuntes. Igual al final les voy a regalar el estudio. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad ¿sobre quién? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones claras, directas, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y por ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes ¿a dónde, mis hermanos? Ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y saben, mis hermanos,
que esta orden que Cristo le dio a sus discípulos es una orden para nosotros hoy también. Nosotros, como miembros de la iglesia de Dios, debemos primero, antes que ir al mundo, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debemos de hacer el esfuerzo de mantener a los hermanos en la iglesia, de reformarlos, de reavivarlos, de instruirlos para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y puedan estar cimentados en la verdad de Dios. Pero si yo me voy al mundo y no conozco lo que vivo o no conozco mi fe, ¿tendré efecto? Obviamente no, ¿cierto? Entonces, este ministerio es para nosotros también, buscar a aquellos hermanos que se están extraviando dentro de la iglesia y exhortarles a que permanezcan dentro de ella. Ahora, mis hermanos, ¿la escuela de Cristo fue clausurada? ¿O intentaron clausurarla? Intentaron clausurarla. Muy bien. Jesucristo fue arrestado, ¿verdad? Mateo 26 nos lo dice. Entonces los principales sacerdotes y escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Jesucristo murió, pero gloria a Dios que resucitó. El gran líder, nuestro principal maestro, fue crucificado, hizo un sacrificio expiatorio por nosotros, pero Jesucristo resucitó. Y ustedes pueden leer en Lucas 24 la escena cuando ellos iban camino a Emaús, los discípulos, 2 discípulos, y estaban tristes porque Cristo había padecido y no sabían que él había resucitado. Entonces ellos estaban diciendo, es que había un varón profeta. Jesucristo les pregunta, ¿por qué se afligen? Y ellos dicen, no, es que el Jesús, varón profeta de Dios, pensamos que era el que había de redimir a Israel, pero ya el tercer día y está en la tumba. Pero ellos no sabían que ese era ¿quién? Jesucristo. Así que, mis hermanos, en los versículos finales de Lucas 24, vemos que Jesucristo les amonesta y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Yo pregunto, ¿Moisés habló de Jesús? Sí. Yo pregunto, ¿los salmos hablaron de la muerte de Jesús? Sí. ¿El profeta Isaías habló de la muerte de Jesús? Sí. ¿Y por qué los judíos no habían leído eso? Porque solamente estaban esperando el Mesías triunfante, porque estaban siendo subyugados por los romanos, estaban siendo pisoteados por los romanos, y ellos estaban pues poniendo sus esperanzas en un Mesías que iba a establecer un reino de gloria, pero jamás pensaron que el Mesías iba a establecer un reino de gracia cuando él viniera a morir. Ahora bien, vamos a la siguiente. La siguiente, ahí. Ahora, ¿qué podemos aprender de la amonestación de Jesús en Lucas 24? Número 1. ¿Cuántos años Jesucristo estuvo con los apóstoles? 3 años y medio. ¿Pero aprendieron ellos la verdad del reino de Dios? No aprendieron, porque Jesús se le tuvo que quedar 40 días más hablándole de ese reino que habría de venir. Y el punto número 1 de la lección es que durante 3 años y medio de enseñanza no habían aprendido. El punto número 2, eran tardos para entender. Y número 3, ¿qué hizo Jesús con ellos? Tuvo que quedarse más tiempo con ellos. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y de qué le habló Jesús? Ahí está marcado en rojo. ¿De qué le habló Jesús a los discípulos? Del reino de Dios. O sea que el mensaje del reino es tan importante que aún quizás nosotros no lo hemos comprendido en su totalidad. Así como los judíos en la antigüedad no entendieron la verdad del reino, nosotros tampoco hoy estamos comprendiendo la profundidad del mensaje del reino. Pero el propósito del estudio es esto, introducirnos para poder conocer más de esta verdad. Ahora, la pregunta que le hicieron los discípulos
a Cristo fue la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí viene algo interesante. Jesucristo 40 días les habló del reino de Dios, de la restauración del reino de Dios en este último tiempo. Y los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo a Jesucristo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Cuál era la interrogante de los discípulos? Jesucristo les había hablado del reino de Dios, de esa restauración de ese reino. Pero entonces los apóstoles querían que ese reino se levantara ¿cuándo? En ese tiempo. Y le preguntaron: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesucristo, ¿qué le dijo? No les corresponde a ustedes saber cuándo va a restablecerse ese reino, pero sigan pidiéndole a Dios, sigan trabajando por Dios y sigan esforzándose para no caer y entrar en ese reino cuando venga. Ahora la pregunta es: ¿cuál es nuestra posición en la estatua que vio el rey Nabucodonosor? ¿Cuál es nuestra posición allí? ¿Será la cabeza? ¿Será el pecho? ¿Los vientres? ¿Las piernas? ¿O serán los pies? Los pies. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 322. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. Ahora yo pregunto, si estamos viviendo en el tiempo de los dedos de los pies, en el tiempo del reino dividido, ¿en qué tiempo de los metales vivían los discípulos? ¿En qué tiempo vivían ellos? ¿En qué parte de los metales vivían los discípulos? ¿A dónde? Amén, en las piernas de hierro. Y en las piernas de hierro representaban el imperio romano. Es decir, los apóstoles vivieron en el tiempo de las piernas de hierro, en el tiempo de Roma imperial. Los discípulos esperaban en el tiempo de las piernas de hierro, pero el reino sería levantado en el tiempo del fin. Vamos al libro de Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículos 44. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, nótense que no dice ni después ni antes, sino en los días de ¿quiénes? De estos reyes, es decir, en el tiempo de los reinos divididos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a levantar ¿qué cosa? Ahí está escrito, va a levantar un reino. ¿Ya? Este no puede ser un reino en el cielo, porque el reino en el cielo nunca ha caído, ¿verdad? Y el que intentó derribar el reino de los cielos fue echado del cielo. Así que este evento es en la tierra. El Señor va a levantar ¿qué cosa? Un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Queremos estar allí? Amén. Dice la palabra de Dios que en un tiempo futuro, en un futuro cercano, Dios en esta tierra va a levantar un reino. Ahora, ¿de qué se compone un reino? De rey, de los súbditos y del territorio. Pero nosotros, mis hermanos, sabiendo que el rey es Cristo, debemos esforzarnos para ser súbditos de ese reino. Por eso, mis hermanos, hoy es el tiempo de despertar. Hoy es el tiempo de un reavivamiento y una reforma. Es el tiempo de levantarnos del sueño y diariamente esforzarnos en el crecimiento para ser mejores obreros de Él. Así que, mis hermanos, ya vamos entrando en una parte interesante, porque ahora viene Cristo dejando a los discípulos o alumnos de la escuela como ¿qué? Maestros. Porque ya Cristo se fue al cielo. Ahora son los alumnos los que ocupan la posición de maestro. Vamos a ver de qué hablaron.
estos alumnos o algunos de ellos. Vamos a ver de qué habló Pedro. ¿De qué nos habló Pedro? Pedro nos habló de la restauración de este reino. Miren lo que dice Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que arrepentíos, ¿y qué más debemos hacer? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo, ¿qué? Reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de ¿qué cosa? De todas las cosas, por las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué es lo que nos habló Pedro, un alumno de la escuela de Cristo? De que Cristo sería retenido en el cielo hasta que la restauración del reino en esta tierra fuera ejecutada. Ahora vamos a ver un ejemplo de este reino en Isaías 11, del 6 al 9. Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. ¿Qué dice Isaías 11? 6 al 9. Dice: ¿y morará el lobo con quién? El cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la víbora, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. No harán ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de ¿qué cosa? Del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿De qué nos habló Pedro? De que se iba a restablecer un reino. Dice que los niños iban a estar allí en ese reino, y ese reino habría de ser levantado por testimonio a las naciones. Hermano, viviendo en un mundo donde hay guerra, donde hay enfermedad, donde hay dolor y sufrimiento, usted no quisiera estar allí. Usted no quisiera ser un testimonio vivo de formar parte de ese reino que Dios va a levantar en el tiempo del fin. Dice, hermanos, así como hubo un arca de refugio para las 7 plagas postreras, Dios levantará un arca de refugio para proteger a su pueblo en las plagas. O corrijo, así como hubo un arca para proteger a Noé y a su familia y a los animales del diluvio, Dios levantará un lugar de refugio para proteger a su pueblo de las 7 postreras plagas. Dios es maravilloso. Él quiere que entremos a este reino, que nos esforcemos, que nos reavivemos. Viviendo en un mundo de tantos problemas, yo cuando leo la verdad del reino me alegro, porque no se trata de cuándo va a venir, sino que va a venir ese reino. Y usted y yo podemos estar allí. Hermanos, Pedro nos habló de la restauración del reino, pero vamos a ver que Santiago nos habló de la lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia tardía? Es el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Pero antes del poder tiene que venir una lluvia de enseñanzas para reavivarnos y reformarnos y prepararnos para ese momento. Dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tened ¿qué cosa? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque el día del Señor se acerca. Hermanos, ¿qué es lo que se acerca? El día del Señor. ¿Y qué es lo que Dios va a levantar en este tiempo? ¿Un qué? Un reino, mis amigos y hermanos. Vamos a ver qué nos dice Jacobo. Jacobo nos habló de la restauración también del reino, del tabernáculo de adoración. Hechos capítulo 15,
versículos 12 al 18. Dice: entonces toda la multitud cayó y vieron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo ¿de quién? De David. ¿Qué dice allí? De David. De David, que está ¿cómo? Caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vamos al libro de Zacarías capítulo 12 versículo 8. Zacarías capítulo 12 versículo 8. Zacarías 12:8, ¿ya lo tienen? Dice así: y en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, y el ángel del Señor delante de ellos. Yo pregunto, mis hermanos, ¿cuál era una de las cualidades de David? David fue, antes de ser rey, ¿qué fue? Fue pastor, ¿sí o no? Fue pastor de ovejas. Ahora, David fue un pastor esforzado y arriesgado por cuidar a sus ovejas. Pero cuando David fue rey, dice que él tuvo el corazón conforme ¿a quién? Al corazón de Dios, a pesar de su caída. Pero dice que cuando Dios levante este reino, también será como el ángel del Señor. ¿Y cuál es una de las funciones de los ángeles? Obedecer la voz de su jefe, que es Dios. ¿Necesitamos esas cualidades nosotros, mis hermanos? Amén. ¿Necesitamos ser esforzados y valientes de vivir la verdad? Amén. ¿Necesitamos nosotros ser valientes que aunque el mundo nos persiga y aún dentro de la iglesia nos persigan por la verdad, mantenernos firmes en nuestras convicciones y principios? Amén. Claro que sí. Así que dice Jacobo que el tabernáculo de David será levantado. Ahora vamos a ver el testimonio de otros alumnos, ya para ir cerrando el estudio. Felipe, ¿de qué nos habló Felipe? Del reino de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 5 y 12. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué nos habló Pablo también? Otro alumno de la escuela de Cristo. ¿De qué nos habló Pablo? Del reino de Dios también. Hechos 28, 23, 30 y 31 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales él les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, por tanto la ley de Moisés como por los profetas. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué hermoso sería que nosotros estudiemos la verdad del reino de Dios siempre sin impedimento, y que nadie nos diga cuidado con ese predicador o cuidado con ese estudio. No permitamos eso. Tenemos que ser personas que pensantes y analizar que si Dios va a levantar un reino, obviamente van a haber súbditos. Y que si Dios va a levantar un reino, no puede ser en el cielo, porque allá en el cielo nunca ha caído, sino que lo va a levantar aquí, por testimonio poderoso a las naciones. Porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Y eso ocurrirá cuando la iglesia triunfante dé el fuerte pregón.
La tierra será llena de la gloria de Dios. El evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué la importancia de la predicación del evangelio del reino? Vamos a la siguiente diapositiva. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio ¿de qué? Del reino. En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a la siguiente. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes creen que para entrar al reino de Dios será fácil? Van a haber pruebas, obstáculos, van a haber dificultades. Aún dentro de la misma familia, del hogar, aún dentro de la misma iglesia va a haber persecución. En los vecinos, en el trabajo donde estemos, va a haber pruebas, aflicciones, dificultades. Pero sabemos que viene el reino de Dios y esa es nuestra gran esperanza. Que ese reino, cuando sea levantado, si somos fieles en las pruebas, entraremos a él. Hechos 14, 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, entraron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario, ¿qué cosa? Que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? En el reino de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, una de las razones por la cual nosotros perecemos y el mundo perece es por la falta del mensaje del reino de Dios. Miren lo que nos dice la siguiente diapositiva. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 51, párrafo 4. El Señor vendrá muy pronto. Estamos entrando ¿a qué? En escenas de calamidades. ¿Las estamos viendo, sí o no? Los agentes de Satanás, aunque invisibles, se esfuerzan por destruir las vidas humanas. Pero si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, contemplaremos su gracia y su salvación. Y después dice la mensajera: el Señor viene para establecer su reino ¿sobre dónde? Que nuestras lenguas estén santificadas y empleadas para su gloria. Trabajemos ahora como nunca antes. Se nos exhorta a instar a tiempo y fuera de tiempo. El Señor vendrá muy pronto y antes de su segunda venida en poder y gloria, ya leímos en Daniel capítulo 2 que Él va a levantar ¿qué cosa? Un reino. Y ese reino será de gracia o de gloria. Será de gloria porque la tierra será alumbrada con la gloria de Dios mediante los súbditos que han de dar el fuerte pregón, que son la iglesia triunfante, los 144,000 que Dios ha de sellar dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia, mis hermanos, ha sido levantada con un propósito especial. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios hoy. Es la iglesia donde Dios está reuniendo al Israel de hoy para sellar a sus fieles, para que formen parte de ese reino que pronto será levantado. Bendito sea nuestro Dios. Y cuando la hermana White escribió esto fue la parte final de su ministerio, porque ella escribió esto en los últimos años de su ministerio. El testimonio para la iglesia, volumen 9, nos habla de lo último que ella escribió, parte final de sus escritos. Ahora bien, la mensajera de Dios, ya para ir cerrando, nos anuncia, vamos a la siguiente diapositiva, que vendría más luz ¿sobre qué? Sobre la verdad del reino. Y presten atención a esta cita, porque es importante que la entendamos. Dice: un mensajero celestial estaba en nuestro medio y pronunció palabras de advertencia e instrucción. Se nos hizo comprender con toda claridad que el evangelio del reino, la buena nueva de la restauración del reino de Dios en esta tierra, es el mensaje por cuya falta el mundo ¿qué? Perece. Pero yo pregunto, si nosotros tampoco conocemos del reino, ¿perecemos también? Claro que sí. Si no conocemos la verdad del reino de Dios a su profundidad, ¿vamos a perecer también? Claro, claro que sí. Ahora dice: y que este mensaje del reino
contenido en nuestras publicaciones ya existentes y en aquellas que aún han de aparecer, debería hacerse circular entre la gente de cerca y de lejos. Así que la mensajera del Señor nos está abriendo la posibilidad a que vendría más luz referente a ¿qué? Al reino de Dios, a la restauración de ese reino. Y obviamente que un mensaje no puede venir sin un mensajero. ¿Ustedes han visto un mensaje sin un mensajero? Así que si vendría más mensaje o más luz sobre el reino, hay una gran probabilidad de que Dios levantaría a otro mensajero para hablarnos de la verdad de ¿quién? Del reino de Dios. La verdad de la restauración de este maravilloso reino de gloria en el cual ustedes y este servidor podemos entrar y debemos entrar. ¿Queremos entrar a ese reino? Wow, mis hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Así que dice, contenido en nuestras publicaciones existentes y en aquellas que aún han de aparecer, debería hacerse circular entre la gente de cerca y de lejos. Y ya para concluir, mis hermanos, la pregunta es, ¿queremos entrar al reino de Dios? Amén. ¿Queremos matricularnos en la escuela de Cristo? Amén. Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, mis hermanos. Dejar ese orgullo que tiene la iglesia de la Odisea, ese orgullo de creer que no necesitamos más verdad, que somos ricos. Ese orgullo de creer que lo sabemos todo. Ese orgullo de que no necesitamos que nadie nos reprenda o que nadie nos corrija. Amén. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el testigo fiel amonesta al ángel en la iglesia de la Odisea, que representa el ministerio, pero amonesta también indirectamente a la iglesia por su condición de tibieza espiritual. Ojalá nosotros salgamos de esa condición, porque de lo contrario no podremos entrar a ese reino. Así que, mis hermanos, la exhortación es que hoy nos inscribamos en la escuela de Cristo, para que cuando nos graduemos, eso signifique nuestra entrada a ese reino cuando éste se levante y cuando Cristo lo levante en esta tierra. Amén. Y para más estudios, audios, folletos, seminarios, PDFs sobre la verdad presente, contacten a ese número que está allí y con mucho gusto le vamos a atender. Que la paz de Cristo, mis hermanos, los guíe al reino de Dios. Y vamos a ver si aprendieron algo. Vamos a ver si son buenos alumnos. Para terminar. ¿Cuáles fueron las escuelas en el tiempo de Jesús? Publicanos, ¿qué más? Escribas, los saduceos, la escuela del reino de Juan el Bautista, ¿verdad? Exactamente, los herodianos. Ahora yo pregunto, ¿con cuál escuela se identificó Jesús? ¿Y qué predicaba Juan? Y Cristo, cuando tomó la batuta de esa escuela, ¿qué predicó Jesucristo? Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los tres tipos de evangelio que nos menciona la Biblia? Vamos a ver si ahí entra. El evangelio de la paz, el evangelio de eterno, pero el evangelio también del reino. ¿Y en qué consiste el evangelio del reino? En la buena nueva de la restauración de ¿qué? Del reino de Dios en esta tierra, que Dios ha de levantar ¿cuándo? ¿En los días de quién? De estos reyes que están en los dedos de los pies. Ahora yo pregunto, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Qué le preguntó los discípulos a Cristo? ¿Restaurará qué cosa? El reino en este tiempo. ¿Y qué le dijo Jesús? No les toca a ustedes. ¿En qué tiempo vivían los apóstoles? ¿En las piernas de qué? ¿Y cuándo sería levantado el reino? En los dedos de los pies. ¿Y cuál es la razón por la cual nosotros y el mundo perece? Por la falta del mensaje de ¿qué? Del reino. ¿Y qué nos dice la mensajera? Que el Señor está por establecer su reino ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué más dice? Que vendrían más publicaciones sobre ¿qué? Sobre el reino de Dios. Así que, mis hermanos, ha sido un gusto estudiar con ustedes esta mañana y esperamos estar en otra ocasión acá estudiando más hermosas verdades sobre el reino de Dios. Vamos a terminar con un himno y esperemos vernos en ese reino. ¿Qué les parece? Que Dios les guarde y les bendiga. Vamos a terminar.
Himno 505.